Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Qué alegría saludarlos hoy, domingo 10 de septiembre de 2023. Feliz domingo tengan todos ustedes. No dejemos de asistir a la casa del Señor con la familia de la fe. Vamos al día 24 de nuestra serie Encuentros con Jesús, que se titula Bendiciones en Abundancia. Bendiciones en abundancia. Y vamos a leer uno de los milagros más hermosos de nuestro Señor Jesús. De hecho, es el único milagro de Jesús que aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único, bueno, obviamente descontando la resurrección, ¿verdad? Es el único milagro que hace Jesús en su ministerio que está relatado en los 4 evangelios. Se trata de la alimentación de los 5,000. 5,000, dice la Biblia, 5,000 hombres, pero sin contar a niños y mujeres, que era la tradición, simplemente un aspecto cultural de cómo se contaban las personas. Así es que podíamos pensar fácilmente en 20,000 personas que Jesucristo alimenta por el poder de Dios. Y vamos a leer este hermosísimo milagro de Jesús que tiene muchas enseñanzas, a ver si las podemos meter todas en 13 minutos. Vamos directo a la palabra de Dios, no sin antes orar. Señor, gracias por este hermoso milagro, por esta hermosa historia. Háblanos a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer Mateo 14 del 13 al 21, dice así. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Déjenme poner en contexto. Ya terminamos el capítulo 12 de Mateo, nos saltamos el capítulo 13, porque el capítulo 13 son dichos de Jesús, sobre todo parábolas, y nosotros estamos concentrándonos en los hechos de Jesús, encuentros con Jesús. Y por eso vamos hasta el capítulo 14, comenzando en el versículo 13, porque antes de eso se nos narra un aspecto de la vida, no de Jesús, sino de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista fue, lo mandaron matar, así de sencillo, y fue asesinado por Herodes, y dice que Jesús, oyendo eso, se apartó. Recuerdan que habíamos dicho ya que Jesús se apartaba por varias razones. Una de ellas, para orar. Jesús se apartaba, quería estar en privado para tener esta comunión con Dios tan intensa que tenía Él y también que nos quiere enseñar a tener nosotros. Segunda razón por la que Jesús se apartaba: para huir del peligro, pero no en el sentido de miedo, porque es Jesús, Él sabe a qué vino. Más bien en el sentido de que Él quiere completar su misión. No ha llegado su hora. No ha llegado su hora de ser capturado, apresado, crucificado y después resucitar. Él está dispuesto a hacer eso, él está dispuesto a entregar su vida, pero lo va a hacer en el momento indicado. Mientras tanto, Él se va a apartar cuando haya el peligro de ser apresado, siempre y cuando no sea su hora. Cuando llegue su hora, Jesús no va a huir a ningún lado, al contrario, Él va a ir. Él va a ir a la ciudad de Jerusalén a cumplir su misión. Y tercera, pues porque Él quiere preparar a sus discípulos en privado, porque no ha venido solamente a tener seguidores, Él no quiere fans, Él quiere discípulos que le sigan de cerca y que aprendan la enseñanza que Él quiere darles. Entonces, volvemos a leer, 14:13 dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús se apartó en la barca para estar con sus discípulos, porque no ha llegado su hora para orar, pero las multitudes le siguieron. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otra vez, ¿se acuerdan que leímos hace algunos días que Jesucristo tuvo compasión porque los vio como ovejas que no tienen pastor? Una vez más, Él tiene compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15. Cuando anochecía, aparentemente se quedaron ahí por varias horas, sanando, enseñando, y cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Sus discípulos le decían: Jesús, ya es noche, la gente ya ha tenido aquí mucho tiempo, vienen desde lejos, despídelos, ya mándalos a sus casas, ¿no? Ya que acabe el servicio, como los que van a la iglesia el domingo y ya cuando el pastor ya duró mucho predicando, es como ya vámonos porque tenemos mucha hambre. Así los discípulos. Y Jesús les dice, versículo 16, Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dice: no, que no se vayan, que se queden aquí, están en el mejor lugar, escuchando a Jesús, siendo sanados por Jesús. No se tienen que ir, ustedes denle de comer. Y los discípulos se miran unos a otros diciendo:
¿pero qué les vamos a dar de comer si aquí nomás tenemos 5 panes y 2 peces? Versículo 18, y él les dijo, tráiganmelos acá. Se refiere a los panes y los peces, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay mucha enseñanza, mucha riqueza en este texto, mucho simbolismo. Dice Jesús que mandó que la multitud se recostara sobre la hierba. Algunos eruditos de la Biblia dicen que todo esto es una especie de recordatorio del Salmo 23. Primero, Jesús tiene compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor, como una multitud sin pastor. Y luego les dice que se recuesten sobre la hierba. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Y esta idea del Salmo 23 es un pastor que lleva a sus ovejas a delicados pastos y manantiales de aguas y provee, sacia sus necesidades. Y luego Jesús levanta los ojos al cielo, bendice los 5 panes y los 2 peces y los da a sus discípulos. Me encanta esto. Jesucristo lo da a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. ¿Cómo fue el milagro? No estamos seguros. El punto es que simplemente eran 5 panes y 2 peces y 20,000 personas comieron. 5 panes, probablemente unos panes, unos bolillos que alcanzaban para que comieran 2 o 3 personas. Algunos pececillos, ni siquiera un salmón así enorme, no, algunos pececillos. Y los empezó a repartir Jesús y simplemente no se acababan. Pero me encanta esta idea de Jesús repartiendo a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Me gusta porque me gusta pensar que ese es el trabajo de los siervos de Dios. No me refiero solo a los pastores, pero sí, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, o cristianos, simplemente cristianos, que Dios usa para alimentar a otros. Dios alimenta a sus discípulos, Dios da a sus discípulos y los discípulos reparten a la multitud. Y dice la Biblia que todos se saciaron. O sea, no nomás se comieron un snack, no, se saciaron. Y no solo eso, todavía sobró, porque cuando Dios bendice hasta sobra. 12 cestas llenas. Y aquí también esto está lleno de simbolismos, porque el 12, podemos pensar una para cada discípulo, pero también el 12 es el número del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Eran 12 patriarcas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, que nos hablan de la totalidad del pueblo de Dios. Cuando Dios bendice, todo el pueblo come, todo el pueblo se llena. Dice por ahí una historia que el Evangelio de Mateo no nos lo cuenta, porque este milagro nos lo cuentan los 4 evangelios. Y cuando estudiamos cada evangelio narra detalles diferentes. El día de hoy nos estamos concentrando en Mateo, por eso no decimos todos los detalles, pero hay que decir, del Evangelio de Juan se nos dice que fue un niñito, un joven, que dio los peces y los panes. Y hay una historia extra bíblica, no está en la Biblia, no sé si sea verdad, pero imaginación, dice alguien que las 12 cestas llenas se las llevó el niño para su familia. Porque cuando Dios bendice hasta sobra, bendice en abundancia, 20,000 personas. Dejen mirar las enseñanzas, mis queridos hermanos. Dejen mirar las enseñanzas. Número 1, Él conoce tus crisis, mi hermano. Dios conoce tus crisis. Los discípulos le dicen, Señor, ya es tarde, tienen hambre, la gente tiene que irse a su casa. Y Jesucristo no está preocupado, no está angustiado, porque Él sabe. Jesucristo dice, no tienen que irse. Dios está al tanto de nuestras necesidades. No hay ninguna urgencia. No hay ni siquiera problema. Denles de comer, dice Jesús. Mis hermanos, si estamos con Cristo no hay necesidad de irnos, porque Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras crisis. Él sabe las necesidades. Es más, Él sabe las necesidades que ni nosotros sabemos. Nuestras necesidades físicas, económicas, alimenticias, matrimoniales, familiares, emocionales, mentales, de trabajo, laborales, psicológicas, todo. Él conoce nuestras crisis. Es más, Él nos ve con compasión. Él ya nos ve con compasión, mi hermano. No tenemos nada que temer. Número 2, Él quiere que entregues lo que tienes.
Hubo alguien que entregó los peces y los panes. Dicen por ahí que hay gente que trata de explicar los milagros de Jesús y hay gente que dice que en realidad no se multiplicaron los peces y los panes, sino que en realidad la gente sí traía su lunch. Pero que el milagro fue que la gente, cuando vio que Jesús empezó a repartir los peces y los panes que dio un niño, todos empezaron a sacar como por pena. Y hay quien dice, bueno, eso es más grande milagro, ¿no? Porque Dios no solamente puede multiplicar la comida, también puede ablandar corazones duros que no quieren compartir unos con otros. Yo realmente pienso que, no es lo que pienso, es lo que dice la Biblia, la verdad. Me parece que Él multiplicó los peces y los panes. No había comida y Él trajo un milagro hermoso. Pero hubo alguien que puso los peces y los panes. Se requiere que alguien entregue sus peces y sus panes. Mi hermano, ¿qué tienes para entregar a Cristo Jesús? ¿Qué tienes para dar al Señor? Entrégalo. Te aseguro que Él multiplicará. Así hay una canción hermosa sobre este milagro. Trae tus peces y tus panes al Señor, y Él multiplicará. Trae tus peces y tus panes al Señor, y Él multiplicará. ¿Qué puedes traer al Señor, mi hermano? Lo que somos, nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Él multiplicará. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras profesiones. Tráelas, te aseguro que Él multiplicará. Número 3, Él quiere usarte, mi hermano. No solamente quiere que te entregues, Él quiere usarte. En esta historia tenemos gente que reparte, los discípulos, ¿no? No se quedaron quietos, vieron la necesidad. Gente que estuvo dispuesta a ver la necesidad. Tienen hambre, Señor. Y luego Jesús hace el milagro y ellos son los que reparten. Ponen las manos a la obra para repartir a los necesitados. Hubo un niño que entregó sus peces y sus panes, pero también hubo una multitud que no dieron nada, pero recibieron. No dieron nada, pero recibieron. Y la gracia de Dios es enorme y Él da con abundancia. Hasta los que no dan, los que no reparten. Pero el desafío es este, mi hermano. Sé de los que reparten. Sé de los que entregan. No de los que se quedan sentados esperando ser alimentados. Si eres de eso, gloria a Dios por tu vida. Y sigue recibiendo la palabra de Dios. Pero el desafío es, sé de los que reparten. Sé de los que entreguen sus peces y sus panes. Porque en toda iglesia, en toda familia, en todo lugar, hay los que dan, los que trabajan, los que ponen y los que solo reciben. El desafío es ser de los que dan, de los que reparten, porque Él quiere usarte. Y número 4, el Señor quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos, mi hermano. Él hizo este milagro hermoso de abundancia, comida para 20,000 personas y hasta sobró. Mi hermano, Dios te quiere bendecir. Él ve tus crisis. Él quiere que te entregues. Él quiere usarte. Él quiere que le obedezcas. Nota cómo los discípulos, pues de pronto, a lo mejor no veían con los ojos de la fe. Señor, ya mándalos a su casa. Se querían evadir la responsabilidad de alimentar. Y Jesús le dice, no evadan su responsabilidad. No tienen necesidad de irse, quédense a repartir. Y sin embargo, aún con su falta de fe que pueden tener a veces los discípulos, obedecieron a Jesús, mi hermano. Se requiere eso, gente que obedezca al Señor. Porque Él quiere bendecirnos. Y cuando Él nos bendice y le obedecemos, hasta sobra, en abundancia. Déjame terminar esta historia de Jesucristo, la multiplicación de los peces y los panes, recordándonos que el milagro de Jesús no es solo para alimentarnos. Sí, es para alimentarnos, para bendecirnos. Él conoce nuestras crisis, Él quiere que te entregues, Él quiere usarte y Él quiere bendecirte, pero sobre todo Él quiere que le conozcas. Porque todo este milagro, mis hermanos, es para demostrar que Él es el pan del cielo, que Él es el Mesías y que Él puede saciar todas nuestras necesidades. Él es nuestro Señor, Él es el buen pastor que nos alimenta. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este milagro que nos permite conocerte mejor. Gracias porque tú sacias nuestras necesidades, porque tú conoces nuestro dolor. Sácianos, Señor, úsanos. Aquí estamos, traemos nuestros peces y nuestros panes a tus manos. Multiplícalos, Señor. Bendícenos abundantemente, Señor, sobre todo con la bendición de conocerte
a tu Hijo Jesucristo y tener vida en Él. Te pido bendición para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.